Muy buen día, queridos estudiantes, espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a trabajar un nuevo tema del cálculo diferencial que tiene por título criterio de la segunda derivada. Entonces vamos a trabajar en tres partes. La primera parte es una parte teórica, ver de qué se trata este criterio de la segunda derivada y qué diferencias tiene con el criterio de la primera derivada. Luego vamos a hacer un ejercicio matemáticamente hablando en el tablero, lo vamos a trabajar, vamos a mirar a qué hace referencia este criterio y finalmente vamos a ir a una aplicación en donde vamos a tener la posibilidad de evidenciar si lo que trabajamos matemáticamente o analíticamente, como quieran llamarlo, funciona realmente en nuestra aplicación. ¿Listo? Entonces, bienvenidos a su clase, espero que la disfruten y que la comprendan. Entonces, dice lo siguiente. Primero vamos a definir qué es. Entonces ustedes ya tuvieron que haber visto un video anterior en donde se trabaja el criterio de la primera derivada y en donde podíamos hacer a través del criterio de la primera derivada encontrar algunos valores o puntos críticos de las funciones, máximos y mínimos. ¿Listo? Con el criterio de la segunda derivada, lo que hacemos es que determinar los valores o los extremos relativos de una función en un número determinado. ¿Listo? A diferencia de la primera, donde teníamos que dar hallábamos el valor y damos un valor antes y un valor después. Acá únicamente usando el criterio de la segunda derivada vamos a determinar de una vez de qué estamos hablando, si de un máximo, de un mínimo o, digamos, algo nuevo que tiene la segunda derivada es que nos permite identificar un término nuevo que se llama un punto de inflexión. ¿Listo? Entonces, fíjense en algo. ¿Qué dice el teorema? Que si tenemos una función que puede ser dos veces derivable en un intervalo AB y que tenemos un valor C que pertenece a ese intervalo, entonces, ojo, si derivamos nuestra función y evaluamos C y lo igualamos a cero, entonces, ojo, si f doble prima o biprima o la segunda derivada de la función en ese punto C es menor a cero, es decir, nos da un valor negativo, tenemos un máximo relativo. Pero si por el contrario tenemos la segunda derivada evaluada en C nos da un valor mayor que cero, es decir, un valor positivo, lo que vamos a tener es un mínimo relativo. ¿Listo? ¿De qué estamos hablando? Vamos entonces a verlo mediante un ejemplo, a dar una pequeña explicación de lo que estamos diciendo, mientras que ustedes van ahí tomando apuntes de lo que más les parezca relevante de lo que hemos dicho hasta el momento. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Miren, que es importante conocer que nuestra función f de x primero debe ser una función que se debe derivar dos veces, ¿listo? Es decir, que no nos sirve una función como esta, ¿listo? Porque la segunda derivada nos va a dar como resultado 0. Entonces tiene que ser una función que se pueda derivar dos veces, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, vamos a encontrar nuestra primera derivada y la vamos a igualar a 0. ¿Cómo lo hacíamos en el criterio de la primera derivada? Solo que, ¿qué pasaba? Cuando usted solucionaba esto, le daba acá un valor x sub 1, x sub 2, x sub 3, bueno, dependiendo de la función, podían dar tantos valores de x. ¿Y usted qué hacía? Daba un valor antes por acá, un x sub 1 menos 1 y un valor después, un x sub 1 más 1, ¿listo? Y así con cada uno de los valores. Luego esto lo reemplazaba en la derivada y si le daba negativo, punto positivo, entonces usted analizaba las pendientes y decía si era un máximo o si era un mínimo. O si le daba positivo, punto negativo, usted miraba de qué forma iba cambiando la pendiente. Ya no lo vamos a hacer así. Ahora lo que vamos a hacer, ¿qué es? Pues que a partir de que ya solucionamos y que encontramos estos valores x sub 1, x sub 2 y cualquier valor que nos dé dependiendo de la función, vuelvo y repito, vamos a tener la segunda derivada y vamos a evaluar esos valores para identificar de forma directa si es un máximo o si es un mínimo, ¿listo? Cosa importante que tiene, digamos que es una diferencia en comparación con el anterior. Ahora, otro aspecto nuevo que tiene el criterio de la segunda derivada es que nos permite, ojo, nos permite encontrar el punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Miren, cuando usted tiene una función, vamos a hacer una función ahí, cualquier función f de x, ¿listo? Entonces, si usted tiene acá su plano cartesiano xy y tiene, por ejemplo, esta función, a ver, supongamos que sea así. Entonces, fíjense que vamos a llamar a esto 1 y 2, ¿listo? Esta parte de acá, pues digamos que ya es porque es una función periódica posiblemente. Entonces, si usted analiza 1, es una parábola que es cóncava hacia arriba. Si analiza 2, es una parábola que es cóncava hacia abajo. Acá tendríamos
un mínimo, acá tendríamos un máximo. Si esta función crece hacia acá y crece hacia allá, entonces serían mínimos o máximos locales o relativos. Pero ¿qué es lo importante? Miren, que cuando esta función empieza a cambiar su concavidad, es decir, de concavidad positiva a concavidad negativa, existe un punto que se llama punto de inflexión. Y en ese punto es cuando la concavidad empieza a cambiar. Y a través del criterio de la segunda derivada podemos determinar. ¿Listo? Entonces, eso es otro aspecto nuevo. Entonces, sigamos. Les voy a dar acá a continuación, no es una receta, sino una serie de pasos que a ustedes les pueden servir para poder resolver los ejercicios sabiendo que es el criterio de la segunda derivada. Entonces, fíjense, ¿qué vamos a hacer de primerazo? Encontrar la primer derivada. ¿Listo? Entonces derivamos la función f de x. El segundo paso es, cuando la tengamos derivada, vamos a igualarla a 0 y vamos a solucionar, como lo hacíamos en la primer derivada. Ahora, una vez que tenemos eso, vamos a encontrar la derivada segunda o b', vamos a hacer f b' de x, segunda derivada. ¿Y qué vamos a hacer? Ojo, vamos a, en esa segunda derivada, reemplazar los valores que encontramos en el paso número 2, es decir, cuando derivamos por primera vez e igualamos a 0. Luego, ¿qué pasa? Que debemos analizar esos tres aspectos que están ahí. El último generalmente no lo dan en la bibliografía. Entonces, ¿qué dice? Mire, que si usted evalúa en la segunda derivada y le da un valor mayor que 0, es decir, un valor positivo, usted con toda seguridad va a tener un mínimo. Pero que si usted evalúa en la segunda derivada y le da un valor menor que 0, es decir, un valor negativo, hay un máximo. Pero, eso no lo habíamos dicho en la teoría, y es que si usted deriva por segunda vez en ese valor y le da igual a 0, ahí hay un punto de inflexión. Ahora, no todos los valores de primerazo van a dar un punto de inflexión, pero los puntos de inflexión son importantes conocerlos, porque ahí es cuando empieza a cambiar la función. Si usted quiere encontrar el punto de inflexión, hace el quinto punto, y es, deriva por segunda vez e igual a 0. ¿Listo? Cuando solucione eso, esa ecuación que le queda, ahí están los puntos de inflexión. ¿Qué nos faltaría? Un sexto punto y un séptimo punto que no están ahí, pero que ustedes lo deben hacer, y es, cuando ya han encontrado eso, esos 3 puntos, 4 puntos dependiendo, los puntos del numeral 4 y del numeral 5 los reemplazan en su primera ecuación, en f de x. ¿Para qué? Para saber la coordenada en donde están, o los puntos críticos o el punto de inflexión. Y luego uno hace un bosquejo de la gráfica sin necesidad de tabular, únicamente conociendo esos valores que tenemos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo para que veamos esos pasos, pero ya en, digamos que en la práctica. Entonces, fíjense la función que tenemos. F de x es igual a 2x al cubo más 9x al cuadrado más 12x más 1. ¿Listo? Entonces, vamos a solucionarla. Se las dejo ahí para que ustedes la vayan apuntando y empezamos. ¿Listo? Entonces, la idea es que esto quede supremamente claro. Vamos entonces a solucionar nuestra función. Entonces, permítanme, yo la voy a copiar por acá y decimos que f de x es igual a 2x al cubo más 9x al cuadrado más 12x más 1. ¿Listo? Y vamos a llevar a cabo cada uno de los pasos que hemos dicho ahorita. Entonces, el primer paso es, tengo mi función, vamos a derivarla. ¿Listo? Entonces, derivemos la función. Si derivamos la función por primera vez, ¿qué obtenemos? Fíjense, 6x al cuadrado más 18x más 12. ¿Listo? El siguiente paso, ¿qué dice? Una vez usted ha derivado, iguale eso a 0. Entonces, f' de x igual a 0 nos quiere decir 6x al cuadrado más 18x más 12 es igual a 0. Ahora debemos solucionar la ecuación que nos están presentando ahí. Hay diversas formas de solucionarla. ¿Listo? La primera es que tomemos esta fórmula y hagamos fórmula general. Menos b más o menos, eso que ustedes ya conocen. La otra forma es que intentemos factorizar esto. También es una forma válida. Usamos el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Pero también podemos hacer algo primero. Y es que si se fijan, 6, 18 y 12 son múltiplos de 6. O sea que yo primero podría coger esta función y dividirla entre 6. Si yo divido, ¿qué me va a quedar? Miren, nos va a quedar x al cuadrado más 3x más 2 es igual a 0. Ahora, con esta función es mucho más fácil de trabajar. ¿Por qué?
Porque los coeficientes son más pequeños, ¿listo? Entonces, si usted lo quiere hacer con la de arriba, lo puede hacer. Si lo quiere hacer con esta, también lo puede hacer. Ahora, ¿qué hacemos? Intentemos factorizar. Entonces vamos a factorizar, abrimos dos paréntesis, igualamos a 0, acá ponemos x, acá ponemos x, acá ponemos el signo de la mitad, que en este caso será positivo. Y acá ponemos la multiplicación de estos dos. Más por más nos da más. Ahora, ¿qué necesitamos? Ojo, dos números que multiplicados nos den 2 y que sumados nos den 3. Esos números serían el 2 y el 1. Profe, que si lo hago con la de arriba tiene que darme lo mismo, tiene que darle exactamente lo mismo, porque es la misma solución, es la misma función. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a igualar cada uno de estos paréntesis a 0. Entonces, x más 2 es igual a 0 y acá x más 1 es igual a 0. O sea que x va a ser igual a menos 2, ya encontramos nuestra primera solución, y x va a ser igual a menos 1, ya tenemos nuestra otra solución. Ojo, acuérdense que cuando usted hacía el criterio de la primera derivada, acá tenía que dar un valor antes y un valor después. Entonces usted daba acá el menos 1 y el menos 3. ¿Listo? Y después reemplazaba eso en la derivada y luego ya no tenemos que hacer eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a nuestro tercer paso. Ya solucionamos. Permítanme, borro esto. Esta no la voy a borrar porque voy a trabajar con esa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir al tercer paso y el tercer paso dice, encuentre f doble prima o f bi prima o la segunda derivada de x. ¿Listo? Profe, que usted que lo quiero hacer con este, hágala con esta. Que lo quiero hacer con esta, hágala con esa. ¿Qué es? Es exactamente la misma función, solo que dividida entre 6. ¿Listo? Y trabajar con esta es mucho más fácil. Entonces vamos a derivarla por segunda vez. ¿Qué obtendríamos? 2x más 3. ¿Listo? Ese sería nuestro paso. Número 3. Ahora el paso número 4, ¿qué dice? Que estos valores que acabamos de encontrar los reemplacemos acá. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, en el cuarto paso diríamos que f bi' evaluado en menos 1 y f bi' evaluado en menos 2 va a ser igual a ¿quién? Entonces, en el primer caso va a ser igual a 2 por menos 1 más 3. 2 por menos 1 nos da menos 2, menos 2 más 3 es igual a 1. ¿Listo? En el segundo tendríamos 2 por menos 2 más 3 y eso nos va a dar 2 por menos 2 nos da menos 4 y menos 4 más 3 nos da menos 1. Fíjense en lo que habíamos dicho al principio, que si evaluábamos el valor en la segunda derivada y nos daba un valor positivo, ojo positivo, lo que teníamos era un mínimo. Pero que si evaluábamos el valor y nos daba un valor negativo, obteníamos un máximo. ¿Listo? Ahí vamos. Ahora, ¿qué seguimos haciendo? Vamos a hacer el quinto punto. Como acá no nos dio de una vez el punto de inflexión, pues vamos a encontrarlo nosotros. ¿Cómo lo encontraríamos? Mire, diríamos que el quinto punto es esta función, pero igualada a 0, es decir, f bi' de x igual a 0. Para nosotros, pues 2x más 3 igual a 0. O sea que 2x es igual a menos 3 y x sería igual a menos 3 medios. ¿Listo? Y si usted lo quiere dejar como un número fraccionario, déjelo así. Si le gusta más un número decimal, pues entonces lo puede dividir y puede decir que x es igual a menos 1,5. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál sería el sexto paso? Tomar estos tres valores, perdón, no, este y este, los valores que nos dieron x, y reemplazarlos en nuestra primera ecuación, en nuestra función f de x, para saber cuál es el punto exacto en el que vamos a tener un máximo, un mínimo y nuestro punto de inflexión. ¿Listo? Entonces, nuestro sexto punto, ojo, va a ser evaluar f en menos 1, f en menos 1,5 y f en menos 2. ¿Para qué? Para saber la coordenada. Ahí vamos a hacer uso entonces de nuestra calculadora, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a poner toda la función y vamos a ir variando. Eso también lo pueden ustedes hacer en sus casas. Entonces, 2 paréntesis, en este caso, menos 1, acá elevado
a la 3 más, la función es 9 por, sigamos con menos 1, y esto elevado al cuadrado más 12 por menos 1 y más 1. ¿Listo? Hacemos eso y la calculadora nos dice entonces que al evaluar en menos 1 obtenemos que esto es igual a menos 4. Perfecto. Ahora, sin borrar, vamos a ubicar ahora el siguiente valor, que es menos 1.5 acá, menos 1.5, y en la última, en la de acá, menos 1.5. ¿Listo? Le damos igual y nos da menos 7 medios o menos 3.5. ¿Listo? Y si evaluamos finalmente en el menos 2, ¿qué vamos a obtener? En el menos 2, fíjense lo fácil que es, y tenemos ahí una buena herramienta, una buena calculadora que nos permita pues hacer nuestras operaciones. Si no tiene una calculadora igual a estas, pues simplemente lo vamos haciendo paso por paso y nos va a resultar igual a 3. ¿Qué quiere decir? Ojo, mire que vamos a tener un par de puntos acá. Bueno, realmente son 3 puntos. El primer punto, que tiene coordenadas menos 1, menos 4. Otro punto que tiene coordenadas menos 1,5, menos 3,5. Y un punto número 3 que tiene coordenadas menos 2, menos 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que en este valor o en este punto tenemos un máximo, que acá tenemos nuestro punto de inflexión y que acá tenemos un mínimo. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Únicamente, ojo, con esos 3 puntos vamos a intentar hacer un bosquejo de la gráfica para luego ir a un graficador y ver si efectivamente lo que tenemos coincide con lo que estamos haciendo nosotros. Entonces acá, esto nos va a quedar de la siguiente forma. Fíjense, vamos a hacer acá un plano cartesiano. Como los valores son negativos, no necesitamos tanto la parte superior de nuestro plano cartesiano. Entonces acá ponemos X y Y vamos a ubicar los valores que tenemos. Entonces, ¿qué valores tenemos? Miren, tenemos por acá el menos 1, el menos 2, 1 y 2, y por acá tenemos menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Entonces, el primero es menos 1, menos 4. Vamos a ponerlo por acá y acá tenemos este valor. Menos 1.5 menos 3.5 va a ser este valor y menos 2, menos 3 va a ser este valor. Quiere decir que si esto es un máximo, este es el punto de inflexión y esto es un mínimo, la gráfica aproximadamente tendría que ser de la siguiente forma. ¿Listo? Entonces fíjense acá. Máximo, mínimo y este que está acá es el punto de inflexión. Y entonces con esto hemos completado nuestro ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, vamos a ir a un graficador para ver si efectivamente lo que acabamos de construir nosotros analíticamente concuerda con lo que podemos hacer con nuestro graficador. ¿Listo? Entonces yo uso un graficador que me parece muy sencillo, que es el graficador Desmos. Si a ustedes les gusta, lo pueden usar también. Entonces, ¿qué dice? Que Y es igual a X elevado, no, 2X realmente, a 2X elevado a la 3 más 9X al cuadrado más 12X más 1. ¿Listo? Entonces fíjense lo que tenemos ahí. Tenemos nuestra función parecida a la que hicimos analíticamente, pero lo que nos interesa realmente son los puntos. Entonces fíjense, tenemos acá el máximo, que está en menos 2.3, efectivamente lo que acabamos de hacer. Tenemos acá el mínimo en menos 1.4 y tenemos por acá en 1.5, vamos a buscarlo, 1.5, ahí, se me perdió, ahí, justo ahí, mire, nuestro punto de inflexión en menos 1.5, menos 3,5.
¿Listo? Entonces, niños, esto es lo que quería presentarles el día de hoy. Si les gustó el video, regálenme un like y un comentario positivo y los invito a que se suscriban a mi canal. ¿Listo? Recuerden, sean felices, la matemática es fácil.